Bueno, y el siguiente participante es Gustavo Díaz Jerez, que es compositor y pianista, pero que además fue asesor del proyecto Yamus de la Universidad de Málaga, que trabajaban precisamente en generación de música por computadora. Y bueno, Gustavo también va a ser el intérprete en el concierto, uno de los intérpretes en el concierto que vamos a tener luego a las 12:30, en el que van a interpretar precisamente algunas de estas piezas. Muchas gracias. Muy bien, buenos días. Bueno, yo soy músico de formación, aunque la verdad es que desde pequeño, desde que pude tener un ordenador, en este caso el Commodore 64, pues me interesó muchísimo cómo usar la tecnología para aplicarla a mi campo de creación. Y en 2009, finales de 2009, principios de 2010, recibí una llamada del profesor Francisco Vico, que es catedrático de Ciencias de la Computación en la Universidad de Málaga, preguntándome si quería participar en un proyecto que él tenía iniciándose de computación evolutiva aplicada a la composición musical. Yo, desde el año 2000, que me doctoré en Nueva York, he estado bastante metido en la creación de algoritmos para la composición musical. De hecho, yo tengo un programa que yo creo que por esto me encontró en Internet Paco, que utiliza fórmulas matemáticas, fractales, teoría de los números, y las aplica a lo que son los parámetros musicales. Entonces, por esta razón, yo creo que Francisco Vico, buscando un posible colaborador que no solamente fuera músico, sino que tuviera alguna relación con el mundo de la computación. FracMus es un programa que está en dominio público. De hecho, ahora lo estoy portando a Python, está escrito en Visual C++. Y a mí me ha servido mucho como herramienta para mis propias obras. La idea de Yamus es diferente. La idea de Yamus era crear un algoritmo que fuera capaz de componer de manera completamente automática. Es decir, mi misión en el proyecto Yamus fue, en cierto sentido, enseñar como a un estudiante que no sabe música los parámetros básicos del lenguaje musical y, a partir de un algoritmo evolutivo, que pudiera generar obras para diferentes instrumentos. Esto no es nada nuevo. La primera obra generada completamente por ordenador se remonta a 1957, que por cierto es una de las obras que se van a interpretar esta tarde en el concierto de las 7, se llama el cuarteto Iliac, y fue compuesta por el Iliac Computer, que era una computadora que estaba en la Universidad de Campaign, de Urbana, y el compositor que se encargó de hacer este experimento, porque realmente fue un experimento, un cuarteto en 4 movimientos, fue Leger Hiller, y de hecho la obra en realidad está atribuida a él. O sea, el cuarteto de cuerda está en su catálogo de obras, aunque realmente fue programada en el ordenador a través de funciones matemáticas, de cadenas de Markov, etc. El algoritmo de Yamus es diferente. Es un algoritmo bioinspirado. Esta es la máquina que está actualmente
en el nodo de supercomputación en el Parque Tecnológico de Andalucía, que está en Málaga. Esto es un proyecto que empezamos en 2010. Tuvimos unos resultados bastante prometedores, luego los comentaré. Y le quisimos poner un nombre que se le pudiera identificar, ¿no? Iammus es un semidios, era hijo de Apolo, que es el dios de la música, y tenía la particularidad de poder traducir el canto de los pájaros. Y es curioso, hay una relación con un compositor contemporáneo que murió a finales del siglo XX, se llama Olivier Messiaen, que aparte de músico era ornitólogo también. Entonces, Messiaen iba al campo, escuchaba a los pájaros, los grababa y luego ya en casa, con lápiz y papel, traducía esas frecuencias a notas musicales y eso luego lo utilizaba en sus obras. Entonces, bueno, nos pareció una analogía bonita para relacionar lo que hace este algoritmo. La composición evolutiva ya lleva un tiempo en la paleta de lo que es la composición musical. Está inspirada por mecanismos de la biología darwiniana, son algoritmos genéticos y utiliza las mismas funciones pues, que ocurren en la biología natural, es decir, mutación, recombinación genética, y esto es lo que el algoritmo de Iammus utiliza para desarrollar las composiciones musicales. Hay una serie de funciones de desempeño, fitness functions, que lo que hacen es filtrar pues, todo ese material musical para que se pueda adecuar a lo que sería una interpretación humana. Es decir, nosotros no hemos querido que la máquina genere música solamente en formato de audio, que podría ser, es otra de las posibilidades. Nosotros quisimos avanzar en lo que es la representación musical y veremos luego que lo que genera Iammus realmente es la partitura escrita en notación estándar musical que luego nosotros los intérpretes nos ponemos en el atril, nos estudiamos y leemos. Y todas estas funciones de desempeño lo que intentan es ajustar todos estos parámetros musicales de tal manera que se adecúen al instrumento para el que está escribiendo la máquina. Es decir, si es un violín, que es un instrumento que solo tiene 4 cuerdas, pues no puedes escribir lo mismo que le puedes escribir a un piano, que tenemos 10 dedos, puedes hacer acordes de más notas. Una flauta, por ejemplo, no tiene el mismo registro que pueda tener una tuba, ¿no? O sea, todos estos elementos se han implementado en el algoritmo y el proceso genera obras que son, desde un punto de vista musical e interpretativo, correctas. Estas obras están codificadas en un genoma musical o en una especie como de cromosoma, que realmente lo que es una representación numérica de todos esos parámetros musicales, y a partir de ese cromosoma original, que se genera aleatoriamente, se le aplican estas funciones de desempeño y al final del proceso el ordenador nos presenta una serie de obras acabadas, ¿no? Al principio eran fragmentos y con el tiempo, el proyecto duró unos 3 años aproximadamente, hasta 2012, que grabamos un disco, luego lo comentaré, con las obras que se generaron. El proceso al final realmente lo que nos da son una serie de posibles obras y a partir de ese conjunto de obras generadas, que son partituras, que los músicos podemos ver en formato PDF en este caso, elegimos la que más nos guste, pero de la misma manera que Beethoven, por ejemplo, tiene 32 sonatas para piano, ¿no? Que son obras ya escritas. Yo puedo decidir que a mí, para un concierto, me gusta más la Opus 110, ¿no? Que es la penúltima sonata, ¿no? Podía haber elegido otra, todas son obras igualmente válidas, pero ahí está la decisión del intérprete de elegir
la que en ese momento le conviene más. Y esto es lo que hace Yamus. O sea, Yamus no escribe en un estilo predeterminado. Es decir, no le hemos implementado lo que podría ser, por ejemplo, el lenguaje tonal. Cuando escuchamos, por ejemplo, una obra de Mozart o de Haydn o de Schumann, están escritas en un lenguaje muy específico, un lenguaje que tuvo un desarrollo hasta principios del siglo XX. Luego, a principios ya de la Segunda Guerra Mundial, al menos en lo que es la música, por decirlo de alguna manera, artística oculta, se dejó de emplear ese sistema, aunque se sigue empleando para música de cine o música de videojuegos. Y lo que nosotros quisimos es que Yamus pudiera componer libremente, de manera libre, pero con un conocimiento musical correcto de lo que es la notación y de lo que pueden hacer los instrumentos musicales. El proceso de composición, una vez el algoritmo ya ha sido programado, simplemente es análogo al proceso que yo como compositor tengo, que es, por ejemplo, a mí me encargan una obra para violín y piano, ¿no? Normalmente no me van a imponer que la haga en un cierto estilo, sino yo como artista me voy a expresar de la manera que yo compongo. Y los únicos parámetros que nos piden a los compositores, en ese caso, es la duración aproximada de la obra y la instrumentación. En este caso, pues puede ser para violín, para piano, para orquesta, para lo que sea, ¿no? Pero sin esas restricciones estéticas. Y esto es lo que al final del proceso de composición hace Yamus. O sea, tiene ese algoritmo bioinspirado con esas restricciones instrumentales y de notación, y le damos al botón y él nos ofrece una serie de obras, que no tiene por qué ser una. Nosotros le podemos decir que nos haga 1000 obras para violín y piano, ¿no? Y luego de esa selección de obras es donde está el trabajo del intérprete para elegir aquella que, una vez, digamos, leída al instrumento, pues le parece más atractiva. Claro que es un proceso muy subjetivo, pero del mismo modo elegimos obras de compositores humanos. La verdad es que tuvimos bastante éxito con el sistema. Hubo una gran campaña mediática, salió en muchísimos medios, esto fue en el Guardian. Incluso hicieron una especie como de Turing test de la música, donde pusieron varias obras contemporáneas, entre ellas una de Yamus, que luego veremos, y obviamente o sea, si la partitura está correctamente notada y correctamente interpretada, es realmente imposible saber si lo ha escrito una máquina o si lo ha hecho un ser humano. Estos son otros medios donde salió. Y esta es una de las primeras piezas completas. Al principio eran pequeños fragmentos de segundos o minutos, y esto ya es una obra completa. Esto que les estoy mostrando es la partitura, que bueno, la titulamos Hello World por razones obvias que aquí no necesito explicar, ¿no? Y es una obra que está escrita para violín, clarinete y piano. Y bueno, los que sabéis música podéis observar que no es una obra que contenga información mínima como puede ser el formato MIDI, ¿no? Sino que es una obra que tiene la suficiente complejidad notacional como para que no tengamos que preguntarnos cuál es la intención del compositor. Quiero decir, si ahora yo les pongo una partitura de Beethoven, Beethoven se murió hace casi 200 años y nosotros no podemos saber la mente de Beethoven, qué quería exactamente con ese acorde, sobre todo en cuestión emocional, pero dejó notado esa intención musical de la manera más fidedigna que pudo. Y eso es lo que nosotros intentamos hacer con Yamus.
O sea, que la notación sea lo más elaborada posible para que un intérprete que se enfrente a esta partitura pueda tocarla sin ningún tipo de duda. Aquí podemos ver que hay indicaciones de tempo, o sea, de la velocidad que lleva la obra, indicaciones de dinámicas, indicaciones de articulación. Aquí el piano pues tiene, nosotros llamamos apoyaturas o frases. El clarinete tiene un trino aquí, tiene estos adornos. Es decir, la notación es lo suficientemente compleja para que la obra tenga una riqueza musical importante. Vamos a escuchar un poquito. Tengan en cuenta que, como les he dicho antes, el ordenador no tiene ninguna guía estilística. Es decir, a algunos a lo mejor os sonará a música pues, dodecafónica, hay gente que ha dicho eso, hay gente que ha dicho que suena a música expresionista, pero realmente el algoritmo no tiene ninguna guía estilística, que se le puede implementar, por supuesto, pero en este caso nosotros preferimos que darle libertad completa. La obra completa dura unos 8 minutos y de hecho tiene un cierto desarrollo, hay partes que luego se repiten, pero para nosotros realmente es una caja negra. O sea, la información que se le dio fue una obra para esos 3 instrumentos de alrededor de 10 minutos. Al final dura 8 porque nosotros los intérpretes, por supuesto, tenemos un cierto margen de actuación. O sea, cuando un compositor te hace una obra y te dice que te dura 20 minutos, pues ahí tenéis las sinfonías de Bruckner. A Celibidache le duran 10 minutos más que a cualquier otro director, ¿no? O sea que es un poco relativo, ¿no? Y otra de las obras que generamos está para clarinete solo. Podéis ver aquí que hay una especie de motivo que va apareciendo en diferentes registros y eso realmente es algo que los compositores hemos usado a lo largo de la historia. O sea, la composición motívica existe desde que hay compositores, ¿no? Es coger una melodía o un tema e irlo variando, y esto lo hace el algoritmo de forma natural. También podéis ver que hay modificadores de tempo, hay pues todo tipo de estos son modificadores dinámicos, crescendo o cada vez más fuerte, cada vez más débil. Tiene una técnica particular del clarinete y de otros instrumentos de viento, que es el frulato o flutter tone, se suele llamar también, que es hacer el sonido con la lengua. O sea, todo este conocimiento musical se lo hemos ido implementando al algoritmo. Claro que es todavía un estudiante muy principiante. O sea, cuanto más conocimiento del lenguaje musical pueda tener, pues podrá hacer cosas más elaboradas, ¿no? Pero yo creo que nuestra gran aportación al mundo de la creatividad computacional en música fue la representación musical.
Realmente ya se habían hecho otras cosas anteriormente, ahora está muy de moda el machine learning, pero en cuanto a representación musical no se había llegado hasta tal punto de complejidad en la notación. Y como les digo, o sea, si esta partitura le borramos el nombre de Janus Computer y la encontramos en una biblioteca dentro de 100 años, un clarinetista la podrá tocar perfectamente. No necesita preguntar al compositor cuál era su intención. De hecho, no podríamos saber si esto lo compuso un humano o una máquina. De manera automática, además, realmente. Porque aquí hay una indicación de velocidad, que es negra 128, 60 es un segundo, un bit por segundo, ¿no? Pues 128 es un poquito más del doble de rápido, ¿no? Pues todas estas indicaciones nosotros no le hemos programado al algoritmo para que elija cierto tipo de estética, ni de tempo, ni de articulación, ¿no? ¿Por qué hace esto staccato? Staccato significa corto, ¿no? O esto legato. Bueno, conoce el lenguaje musical y va tomando decisiones que para nosotros realmente son casi misteriosas, es como una especie de caja negra, ¿no? Vamos a escuchar un poquito de Alfard. Los títulos no son generados automáticamente, sino que se los hemos puesto nosotros a posteriori a partir de un conjunto, no recuerdo ahora mismo, pero de al menos 50 o 60 composiciones. Ese es el frulato que aparece allí. Etcétera. Es evidente, aun oyendo la pieza por primera vez, que hay ciertos motivos que se van piripiripa, o que los cambia de registro. Y obviamente yo creo que es una música que, bueno, que está escrita en un lenguaje contemporáneo, pero que es perfectamente válido como obra musical. Ya para ir terminando, una de las piezas que generó Janus, también a partir de un conjunto muy grande de posibilidades, fue una obra para orquesta completa, y esta pieza que le pusimos un título, se llama Tránsitos, después de unos poemas de María Zambrano, que fue una poetisa y una artista malagueña. Este es el segundo movimiento, que se llama Un abismo, y esto lo grabó la London Symphony, que es una de las orquestas importantes europeas, en un disco que luego diré todo lo que se grabó. Y aquí ya podemos ver lo que sería la escritura orquestal, ¿no? Pues con todos los instrumentos de viento correctamente puestos, la cuerda, el viento metal, etc., ¿no? No cabe toda la partitura aquí, casi no se vería nada, ¿no? Pero bueno, podéis ver aquí pues, que hay igualmente pues, todo tipo de complejidad, la dinámica. Aquí tenemos el frulato en los vientos, tenemos trinos también, etcétera, etcétera. Vamos a escuchar un poquito.
demorarnos mucho. Esto ha causado mucha controversia en las redes. Bueno, estos son comentarios de vídeos de YouTube. Bueno, pues lo podéis leer, sounds like a crying baby, etcétera, ¿no? O sea, la gente normalmente con la música contemporánea, como la educación musical está más orientada a música tonal, pues cuando oye música que es más disonante o más rara, pues enseguida pues tiene ese prejuicio. Pero si encima está escrita por una máquina, pues aún más, ¿no? Entonces, bueno, estas fueron las obras que grabamos en un CD que está disponible, es un CD comercial. Entre ellas, luego escucharemos en directo la pieza de violín solo, que tocará mi compañera Cecilia Berkovich. Esta es la carátula del disco. Y bueno, ya para terminar, unas reflexiones de lo importante que es en la música el papel del intérprete. Es decir, la partitura, lo que genera Jammus o lo que genera Beethoven o lo que genera Gustavo Díaz Jerez, porque yo también escribo en notación, es realmente el penúltimo eslabón. O sea, el compositor no termina la obra. La obra, por lo menos, que se hace para ser interpretada. O sea, es el intérprete, el músico que se sube al escenario, se estudia la partitura y la toca. Ese es la persona que realmente da vida a la obra. Hasta ese momento no son más que símbolos en un papel, símbolos que tú los puedes leer, pero no los puedes transmitir hasta que no coges tu instrumento y tocas la obra, ¿no? Y de ahí la importancia que tiene la interpretación, porque cada persona le va a dar un cierto enfoque dentro de lo que es el respeto a la partitura, pero le va a dar cierto enfoque diferente a otro. Igual que podemos escuchar una interpretación de Barenboim de la sonata Claro de Luna o podemos escuchar a Pollini. O sea, si escuchamos, es la misma partitura, pero escuchamos las dos interpretaciones y hay diferencias notables. Y esto también, obviamente, se aplica a la música generada por una máquina. La intención del proyecto Jammus es de crear un gran repositorio musical de partituras. Al contrario que las otras presentaciones, el algoritmo de Jammus no es un programa que podamos instalarnos en una máquina o que podamos ejecutar en un ordenador online, no, es simplemente una gran colección de partituras que poco a poco se irá incrementando y que constará de un buscador, y con ese buscador el usuario puede retirar de ese repositorio pues, piezas para los instrumentos que desee. Pues, por ejemplo, ¿qué hay para canto y piano? Pues hay tantas partituras en este momento en el repositorio. Y en ese momento, pues esas partituras se pueden ver en formato partitura o en formato sintetizado y ya se pueden extraer del repositorio. Esto crea pues, muchas preguntas filosóficas, ¿no? O sea, ¿podríamos considerar estas obras de Jammus obras de arte o no? O sea, por el hecho de que lo haya hecho un algoritmo que no tiene intencionalidad, ya dejan de ser arte. Si no conociéramos, o sea, si la partitura la encontráramos en un cajón sin saber que lo ha escrito una máquina y nos gusta la obra, la pondríamos en menos valor. No sé, son cuestiones abiertas. Como dice Augusto Monterroso, este gran escritor, yo creo que lo bello del arte es la experimentación y la aventura y la búsqueda. Y la música de las máquinas es realmente una ayuda a nuestra propia creatividad como seres humanos. Muchas gracias.